Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre el controlador KNX de la F50. Yo soy Daniel de Sande, responsable del área de formación dentro de Jung Electroibérica. El webinar va a ir enfocado al controlador compacto F50, donde explicaremos un poco en detalle las características del dispositivo. Hablaremos también de los parámetros en general del ETS, los más importantes, no podemos entrar en detalle en todos. Y luego veremos cuatro ejemplos habituales que se suele utilizar para implementar este controlador y veremos cómo implementarlo en el ETS, ¿vale? Cada uno de ellos. También importante a destacar es que en nuestra página web, en nuestro catálogo online, tenéis toda la información, es decir, simplemente en el buscador introducís la referencia del producto, eso os vinculará al catálogo online y desde ese catálogo podréis descargar tanto información técnica como la base de datos del ETS, como guía de programación. La guía de programación es un documento PDF que lo podéis descargar libremente y está en castellano y te informa de cómo se programa cada dispositivo, para qué sirve cada parámetro. Bueno, es una herramienta muy útil que lo tenemos prácticamente en todos nuestros dispositivos, incluido este controlador F50, y que sepáis que es una herramienta que podéis utilizar sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, el controlador F50 lo tenemos en dos versiones, la versión de 2 fases y la versión de 4 fases. Como sabéis, 2 fases realmente son 4 teclas y 4 fases son 8 teclas. O sea, 2 fases, 4 teclas y 4 fases, 8 teclas. Y en la F50 la tenemos en todas las series más importantes de Jung con todos sus acabados. Esto siempre es una tónica en Jung, que da igual qué sistema quieras escoger o qué elemento, que es compatible con cualquier serie, con cualquier acabado. De esta manera, pues puedes combinar tanto mecanismos como elementos de control de KNX con una estética homogénea. Datos característicos de este termostato. Bueno, trae en medio un display retroiluminado con un ángulo de visión de 180 grados, en el cual este display se puede parametrizar la información que queremos ver. Principalmente suelen ser temperaturas. Y luego también tiene la parte de configuración de simbología por tecla. Es decir, por cada tecla, a través del ETS, podemos parametrizar una iconografía para que el usuario final sepa en qué función tiene esa tecla correspondiente y se visualizaría en este display retroiluminado. Todos los LEDs que incorpora cada tecla son RGB, son rojo, verde y azul, y se pueden parametrizar como queramos dentro del ETS, que lo veremos a posteriori. Este controlador es solo una referencia porque lleva el acoplador incorporado. Tiene sensor de temperatura integrado, lógicamente, para hacer la función de termostato. Tiene la posibilidad de poder cablear un sensor externo para el suelo radiante, para limitar la temperatura del suelo radiante. Y luego una característica muy importante es que incorpora internamente 2 termostatos. O sea, podría llegar a controlar hasta 2 zonas de climatización. Y también, como toda la F50, incorpora la opción de conexión de modos de ampliación. Y vamos a ver esto del modo de ampliación, qué es exactamente. Aquí vemos el conexionado de este controlador por detrás, las conexiones que lleva. Tenemos el número 7, que es la entrada de KNX, la borna de KNX. La número 6, que sería el sensor para el suelo radiante, esa entrada que tiene para una sonda de temperatura para el suelo radiante. Y luego la número 5
que es la entrada del módulo de ampliación. Módulo de ampliación tenemos dos tipos. Tenemos el modo de ampliación tipo teclado, de una fase hasta 4 fases. Y luego tenemos el modo de ampliación tipo controlador de estancia, o sea, como si fuese un termostato. Podemos elegir uno u otro. Solo admite un módulo de ampliación por cada controlador. Es decir, por cada universal, por cada teclado universal o cada controlador acepta un módulo de ampliación. El conector lo tenemos a la derecha, arriba a la derecha, tenemos el controlador, el cable bus que llega y luego tenemos una borna que es recomendable utilizar los dos auxiliares del bus, el blanco y el amarillo, para cablearlo a este modo de ampliación. Tiene una distancia máxima de 30 metros, pero con esta opción lo que nos permite es tener un ahorro importante a nivel de pulsatería de hasta el 40%, ya que estos módulos de ampliación su coste es más reducido. Y no perdemos ningún tipo de funcionalidad. Y si realmente podemos empalmar el cable bus en ese cable del modo de ampliación, se puede hacer cualquier tipo de estructura y llegando bus prácticamente a todos los dispositivos. Vamos a ver cómo empleamos este módulo de ampliación para gobernar estos dos termostatos que lleva internamente el controlador. Una opción sería a través del módulo de ampliación para controlador de estancia, es decir, esta referencia que es como un simple termostato, se cablearía directamente al módulo de entrada, al módulo que hemos visto anteriormente, y podíamos desde el controlador F50 controlar la estancia, el clima de la estancia 1 y controlar el clima de la estancia 2 donde está ubicado ese segundo termostato. Otra opción sería con el teclado de ampliación, ya que todos los teclados de ampliación incorporan sonda de temperatura, en este caso es el de 3 fases, se cablearía directamente al controlador F50, máximo 30 metros, como hemos comentado, y el controlador F50 puede gestionar su propia zona de control de climatización y la zona de la estancia número 2, donde esté ubicado este teclado de ampliación. En este teclado de ampliación sus teclas son 100% configurables, es decir, podrían ser teclas pensadas para iluminación, persianas y demás, o también dedicarlas algunas al control de su propia climatización, como subir o bajar consigna o cambios de modo. Las teclas son 100% configurables. Y también importante saber que es que en el display del controlador F50 podremos ver información tanto de la estancia 1 como de la estancia 2, ya que en el display incorpora un símbolo que hace referencia a la zona 1 y a la zona 2. Y la siguiente opción es que la sonda de temperatura venga a través del bus, ¿vale? Puede ser a través de cualquier sensor para controlar esa segunda estancia, para ese segundo termostato que incorpora el controlador F50, o todos nuestros teclados, tanto los F40 como los F50, la versión universal, incorporan sonda de temperatura. Entonces, a través de estos teclados y esta sonda de temperatura, podemos gestionar la climatización tanto de la zona 1, donde está físicamente el termostato, o de la zona 2, donde está este teclado universal midiendo la temperatura a través del bus. Bueno, ves aquí un poco el desglose de lo que lleva el controlador. El controlador viene en la caja viene un soporte metálico que se fija al cajetín universal. Luego vendría el marco correspondiente a la serie. Y luego el controlador se fija con dos tornillos y encima van las teclas, que estas teclas se pueden serigrafiar a través de nuestra solución Graphic Tools, la opción online, donde tú puedes configurar la iconografía de cada tecla. Esto viene desde Jung Alemania ya realizado y se puede implementar en estas teclas.
El orden de las teclas es como vemos abajo a la derecha, es decir, la de arriba a la izquierda sería la tecla número 1, la de la derecha sería la 2 y así sucesivamente hacia abajo, ¿vale? Y también a destacar que este dispositivo KNX no dispone de un botón dedicado solo para la activación de modo programación, sino es una combinación de teclas. Activando la tecla 1 y 8 en este caso, primero la 1 y a posteriori la 8, cambiaría el ciclo de parpadeo del controlador y eso significaría que el módulo de programación está activo, ¿vale? Al no disponer de botón, pues se procede de esta manera. Vale, vamos a ver un poco los parámetros del ETS. Vemos aquí, cuando abrimos, cuando editamos parámetros, vemos una estructura, ¿no? Un menú a la izquierda con diferentes opciones y dentro de esas opciones hay más parámetros. Vamos a mirar un poco todas las opciones que nos permite estos parámetros. La opción general son parámetros, bueno, para configuración básica de este termostato, de este controlador. Luego tenemos la parte de TSM, que hace referencia a la configuración y parametrización de sus teclas, o sea, las teclas propias del TSM, o las del módulo de ampliación, que también estarían aquí dentro. El apartado de regulación de la temperatura ambiente, que aquí hace referencia a los termostatos. Aquí estarán ubicados los dos termostatos que puede llegar a tener este dispositivo. La medición de la temperatura ambiente, en la cual podemos decirle que es la sonda que él tiene internamente o podemos darle otra sonda externa a este termostato o incluso hacer una ponderación de dos sondas, la suya propia y otra, y hacer una ponderación para que coja el 50% de cada una de ellas o puedes priorizar esa ponderación como quieras. Y luego tendríamos este bloque de aquí, que lo tienen todos los teclados F40 y F50, que es el bloqueo, escenas y alarma. Básicamente el bloqueo lo que hace es bloquear las teclas del termostato o que no haga ningún tipo de función o que al ser bloqueado este termostato haga una función determinada. ¿Vale? Puede ser bastante útil en zonas públicas. Luego las escenas, dispone de 8 escenas, como los teclados, con 8 elementos cada una de esas 8 escenas. Y luego también la opción de alarma. La opción de alarma simplemente es un objeto de un bit que lo podemos activar y lo que hace es parpadeo de todos los LEDs que dispone este controlador, a modo informativo de que ha habido una alarma. Y por último tenemos el apartado de Display, que es donde configuraremos toda la información que queremos mostrar en este display. Tanto la información central como la iconografía que podemos tener por cada tecla. Vale. Vamos a ver un poco parámetros destacados. En este caso sería en el apartado de general. En general es donde habilitamos la opción de la ampliación. Es decir, si realmente en la instalación va a haber un teclado de ampliación, toda la programación va a estar en este dispositivo. ¿Vale? O sea, el modo de ampliación no se programa, sino que en estos parámetros se habilita este modo de ampliación, ese TSM, y le decimos qué tipo de ampliación tenemos. Pues de una fase hasta 4 fases o el módulo de controlador de estancia. Otra opción que tenemos en general y que muchas veces la gente no conoce y es que el termostato tiene una opción de nivel de menú. Es decir, con una combinación de teclas podemos entrar en un menú y visualizar diferentes valores que pueden ser visibles o no, o modificables o no. Es decir, en los parámetros del ETS decidimos qué valores queremos mostrar y de esos valores, cuál de ellos queremos modificar. Por ejemplo, el cambio de modo de confort standby podría ser a través de este nivel de menú. Ahorraríamos unas teclas. O
el ajuste de temperatura de consigna, que normalmente se suele hacer de pantallas táctiles o web servers, pero también Termostato trae la posibilidad de poder modificar esa temperatura base desde este propio menú, ¿vale? Entonces, por defecto siempre viene activado, lo único que hay que acabar de parametrizar qué elementos queremos mostrar. ¿Vale? Para entrar en este menú, básicamente es apretar simultáneamente las teclas superiores. Entraríamos en un menú en el cual pues tenemos las teclas A, B, C y D para poder navegar, entrar y salir y modificar los diferentes valores que queramos modificar. ¿Vale? Una cosa que hay gente que desconoce, pero que a veces es interesante saber que lo tiene disponible este termostato. El apartado de TSM, el apartado de teclas, la configuración, en el apartado de configuración TSM, hace referencia sobre todo a los LEDs, a los de cada botón, que lo podemos configurar de un color en concreto, es decir, que todos los LEDs sean en rojo, por ejemplo, como veis abajo, o no, o control individual de los 3 LEDs mediante objeto. Si activamos esta opción, esta es la segunda opción, nos crearía un objeto por cada color, por cada tecla, ¿vale? Para tener un control desde un objeto directamente con KNX. Pero también existe la opción que en vez de elegir un color determinado, coger la última opción que pone selección de color de LED de estado, y esto nos permite que en cada tecla podamos decidir qué color queremos. Porque a veces puedes tener que el LED de estado de la iluminación sea de un color, el LED de clima otro color y el de persianas otro color determinado. Pues sería la mejor opción sería elegir la última, la selección de color por LED. De esta manera, cuando vayamos al LED de estado de cada tecla, digamos en esta opción de aquí, nos dejará elegir qué color queremos mostrar en cada tecla, ¿vale? De una forma más sencilla, sin no tener que habilitar todos los objetos de todos los LEDs de todas las teclas. De esta manera, decides que esta tecla en concreto va a tener un color determinado. Cuando está encendido, cuando está apagado. Realmente los LEDs tienen bastantes parámetros, se pueden configurar de bastantes maneras. Realmente es muy potente el manejo de estos LEDs de estado. Bueno, y una cosa importante, quizá muchos lo sabéis, es que en el apartado de concepto de mando se puede configurar como función interruptor basculante y como función de pulsador. ¿Qué diferencia hay una y otra? Función de interruptor basculante es que las fases, es decir, la tecla superior izquierda y la derecha van conjuntas, ¿vale? Y se trata como teclas conjuntas. Cuando pongo función pulsador, esas teclas las separa. Aquí veremos un claro ejemplo. Cuando yo cojo función del pulsador, lo que hace es separarme la tecla izquierda con la de la derecha, para hacer funciones totalmente diferentes. Eso depende de que en cada caso nos irá bien una forma u otra. Lo que hay que tener en cuenta también es que en la función pulsador hay más opciones, sobre todo para hacer el control del clima, ¿vale? Para hacer cambio de modos, ajuste de consigna, habrá que configurar estas teclas como función de pulsador. Como veis, a la parte izquierda nos va separando las teclas en función de lo que vayamos eligiendo. Bueno, dos conceptos básicos en los termostatos. En los termostatos de KNX, los de Jung, no disponemos de un objeto de encender o apagar el termostato, sino que lo hacemos a través de los modos de funcionamiento. Los modos son 5 modos, sería el modo confort, modo standby, noche o protección contra extremos, es decir, proteger sobre una temperatura muy elevada o muy baja, en función de si está trabajando en frío o calor. Pero si no queremos trabajar con los modos, simplemente podemos trabajar con dos de ellos, confort y protección, que sería como simular un encendido y un apagado, ¿vale?
de los modos es algo opcional, que quien quiera puede utilizarlo o quien quiera no. Y se puede utilizar a través de bits, es decir, cada modo tendrá un bit para encender o apagarlo a través de un bit, o todo esto puede estar conjunto en un byte, ¿vale? Ese byte es de KNX, pero bueno, que sepáis que no tenemos un objeto de poder encender y apagar el termostato, que eso es importante saberlo, sino que se trabaja con los modos de estado, los modos de KNX. Y luego también algo importante y que incorpora también este termostato es la forma de trabajar con el valor nominal. Es decir, podemos trabajar de dos formas, con temperatura relativa o con temperatura absoluta. ¿Qué diferencia hay uno con otro? Bueno, la relativa es la que siempre hemos utilizado en KNX, que realmente es una ecuación en la cual tenemos una temperatura base y sobre esa temperatura base hay un más menos sobre los modos. Si trabajamos, por ejemplo, en modo calor, generando calor, esos modos pueden cambiar, reducir la consigna. Es decir, puedes tener la temperatura de consigna de 21 grados en confort y cuando paso a standby hace una reducción, ¿no? Esos serían los modos. Tendría una reducción sobre la base. Y luego el ajuste de consigna, que realmente sería la rueda del propio termostato, ese más menos, también estaría dentro de esta ecuación. Entonces, en función de todas esas variables, nos da una temperatura de consigna. Eso está bien, si sabes interpretarlo, pero a veces, y más hoy en día, que la gente quiere trabajar mucho con temperaturas directamente, o sea, que la gente quiere trabajar con 21, 25, 22 grados, ir directamente a la temperatura, quizá lo ideal es trabajar con temperaturas absolutas, ¿vale? Entonces desaparece esa ecuación y tú trabajas sobre la base. Tanto en los modos como el ajuste de consigna es una interacción directa, ¿vale? Es una forma diferente de proceder. Simplemente que sepáis que existe en este parámetro poder trabajar como relativa o absoluta, ¿vale? Bueno, y vamos a entrar ya un poco en los ejemplos. Hemos planteado 4 ejemplos bastante habituales y vamos a ver cómo se implementa esto en el ETS con el controlador. Estos ejemplos consisten, empezaremos de una simple calefacción, atacar a una caldera o atacar a una electroválvula, un fan coil de 2 tubos, ¿vale? Cómo implementar también las velocidades del ventilador en nuestro controlador. Luego veremos la opción del control del sistema principal y auxiliar, que también incorpora la F50, es decir, con esta opción podemos controlar hasta 4 sistemas. Y luego, cómo trabajar con 2 sistemas independientes, ¿vale? Con la F50, trabajando con los 2 termostatos. Bueno, el primer caso sería este de aquí, ¿no? Tendríamos el termostato de la F50 y en este caso es una multistation, es un actuador que tiene entradas y salidas, pero utilizaremos una sola salida para atacar a la producción de calor. Y en las teclas del termostato, pues tendremos arriba, las dos superiores, tendremos el encendido y apagado, que realmente será confort y protección contra extremos, y un ajuste de consigna a las siguientes, más menos, ¿vale? La referencia de aquí de la Multistation, la 23066, es un producto que utilizamos muchísimo, pero también se podría utilizar otros actuadores, tanto de on-off como actuadores de climatización, que tenéis aquí las referencias, que lo que hacen están más pensados para atacar a electroválvulas a través de contactos atriac. O incluso tenemos nosotros una electroválvula proporcional, que es la última referencia, la 2177, que lo que hace es un control PI del termostato directamente a la electroválvula que va directamente conectada a KNX. ¿Vale? Tenemos diferentes opciones, aquí hemos puesto un ejemplo con la multistation, pero se pueden utilizar diferentes productos para este tipo de solución. Bueno, el termostato en este caso es el de la LS, de 4 fases, sería esta referencia de aquí. Vamos a ver en el ETS. Vamos a abrir el ETS y vamos a ver este ejemplo 1, cómo configuramos el controlador.
básicamente tengo aquí, tengo la multistation, que básicamente hemos configurado la salida 1. Sabéis que la multistation, la salida 1 y 2 se pueden configurar para control de electroválvulas. La salida 1 es la que está configurada para este control de calefacción. Y vamos al controlador, vamos a los parámetros. Vale. Bueno, vamos a ver lo que hemos modificado. Aquí en TSM, que es el apartado de teclas, el concepto de mando he cambiado la tecla 1 y 2, 3 y 4 a modo pulsador para, para poder cambiar los diferentes modos, la tecla 1 y 2. La tecla 1 pasará a modo confort, encendido, y la tecla 2 pasará a modo protección contra extremos, ¿vale? Del regulador 1. Digamos, aquí salen todas las opciones, elegiría el manejo del regulador, le diría qué termostato estamos trabajando, en este caso solo hay un termostato, el 1, y qué función queremos que haga, que es cambio de modo de funcionamiento. Y a qué modo queremos que vaya cuando pulsemos ese botón. En este caso, protección contra extremos, que sería como apagado. Y la tecla 1 sería el modo confort. La tecla 3 y 4 serían los ajustes de consigna. ¿Vale? Acordaros un poco lo que hacemos aquí, ¿no? Menos más, ¿vale? Igual, la función iríamos al manejo del regulador número 1, y elegiríamos desplazamiento de valor nominal, es decir, poder desplazar el valor nominal hacia arriba o hacia abajo en función de lo que pongamos aquí. En este caso sería disminuir, y la tecla 4 sería aumentar. ¿Vale? Esta sería la configuración de las teclas. Luego iríamos a la regulación de temperatura, que sería al regulador general, al termostato. Número 1, la fuente de temperatura sería la TSM, que sería la suya interna, ¿vale? ¿Qué funcionamiento queremos que haga? En este caso es una calefacción, sería solo calentar. Si tiene control de ventilador, en principio no, es una calefacción simple. Y luego el tipo de regulación. Existen tres opciones de tipo de regulación. El control PI continuo, que es para conseguir una gráfica PI, pero eso nos conlleva a tener una válvula proporcional, ¿vale? O una válvula 1.10, o la nuestra propia de KNX proporcional, ¿vale? Para conseguir esta regulación PI. Si no tenemos la opción de regulación PI conmutable, que es la mejor opción, que es una gráfica PI, pero a través de contactos, o la regulación a 2 puntos, que sería como un termostato convencional del mercado, en el cual trabaja con una histéresis, ¿no? Cuando pasa de esa consigna, hay una histéresis, pasa de esa histéresis y desconectaría, y si baja de la histéresis, por debajo de la consigna, activaría el control, ¿vale? En este caso hemos puesto algo simple, control a 2 puntos. Aquí haría mención en el siguiente, en la computación de modo de funcionamiento, cómo queremos trabajar, si con 1 byte o 4 bits. Nosotros hemos elegido de 4 bits para hacerlo simple. Bueno, esto es un error, serían 4 bits. Y luego, tras el reinicio, cómo qué queremos que haga. Si vaya al estado anterior o se vaya a algún modo determinado. ¿Vale? Y aquí lo que hemos dicho, bueno, hemos activado el reenvío de estado, ¿vale? Que transmita el estado actual para informar de cómo está ese controlador, si está activado o desactivado, si está en modo confort o no. Y cómo queremos trabajar, si en relativa a una absoluta. Bueno, algo interesante es que esta memoria, o sea, si tú modificas manualmente o a través externamente, quede permanente o no. Le decimos que sí. Y básicamente aquí ya lo tenemos simplemente en el display. En el display tenemos
La retroiluminación, que podemos hacer que siempre está apagada, siempre encendida, o cualquiera de las otras opciones. Por ejemplo, podría ser a través de una pulsación se activaría el, el display o a través de un objeto. El tiempo que queremos que dure ese display encendido, cuánta información queremos mostrar en el display, digamos, en el centro, como el texto grande. Y si hay más de una, esa información va a mostrar cíclicamente, ¿vale? Y cuánto tiempo queremos que haga este ciclo. Y también esto es importante, es si queremos mostrar los símbolos de las teclas. Si esto está desactivado no podríamos. Si lo activamos, aquí veremos un poco las diferentes opciones. Hemos activado dos informaciones. La información número 1 sería la real, por ejemplo, la temperatura real. Aquí vemos todas las opciones que nos permiten, que son muchas. La temperatura real del termostato número 1 y la temperatura de consigna, la temperatura nominal, también del termostato número 1. De esta manera, cíclicamente veremos la real y la consigna. Esta información la mostrará y nos informará también con un símbolo para diferenciar una u otra. Y luego tendremos los símbolos por tecla. Los símbolos por tecla tendremos del 1 al 8, uno por cada tecla. Y aquí son como segmentos que iremos habilitando o no. Es decir, si yo quiero conseguir una rueda, como si fuese un encendido, le digo que la área A sea visible. Si quiero conseguir que la rueda sea vacía, en esta tecla no, pero en la tecla 2 sí que lo quiero, entonces deshabilito el segmento A, o sea, esto queda deshabilitado, me habilitará el segmento B, me mostrará pues una rueda con el interior vacío, sin relleno. Si quiero conseguir un menos, como sería el caso de la tecla 3, simplemente aquí necesito una raya, el G, habilito el segmento G. Si quiero un más, pues debería habilitar el segmento G, el H y el I, que sería la opción 4, ¿no? Habilito los 4 segmentos, de esta manera tengo en la tecla 4, tengo un más al lado del botón, que siempre es muy útil para el usuario final, sepa qué hace cada tecla. Vamos a ver qué tenemos en los objetos, las direcciones de grupo que hemos relacionado. Bueno, aquí hemos generado la temperatura real para desde cualquier servidor leer esa temperatura real que está midiendo el termostato. La temperatura nominal, la base, para poder modificarla externamente. La consigna, o sea, si hago una modificación tanto local como remotamente del dispositivo, nos reenvíe el estado de cómo está esa temperatura de consigna. Estos serían los cambios de modo. Para hacer el cambio de modo, en este caso es de un bit, para forzar a que active el modo confort o no, o enviando un 0 se desactivaría. Y el reenvío de estado de este objeto, ¿vale? Pues si se modifica desde el propio termostato, nos informe también a KNX de cómo está su estado. La salida de calor, ¿vale? Que sería el objeto 172. Sería este objeto de aquí. Es la variable control calor, es la que envía la orden al actuador para encender la caldera o activar la electroválvula. ¿Vale? Un control muy simple, que no tiene mucho misterio, implementado con el controlador F50. ¿Vale? Algo importante en los modos, al trabajar con un bit, vale.
aquí podemos decirle con ese bit que queremos activar y desactivar, ¿no? En este caso queremos activar el modo confort. O sea, con un bit sería a modo confort. Exacto. ¿Vale? Vale, vamos al ejemplo número 2. Vale, el ejemplo número 2 es un fan coil de dos tubos. Es decir, tenemos una electroválvula que podrá pasar agua fría o agua caliente en función de la máquina, de la producción de la máquina, y tres velocidades. Esto es un caso bastante habitual, y más ahora que se está aplicando mucho la aerotermia. Entonces, en el termostato lo que hemos añadido simplemente tenemos lo mismo que anteriormente, una tecla para encender y otra para apagar el termostato, que se le cambio de modo, los ajustes de consigna y luego dos teclas para el control del ventilador en modo automático, es decir, el propio ventilador, el propio controlador decide qué velocidad se ajusta en cada caso en función de la consigna y la real, o un botón manual para yo forzar cualquiera de las tres velocidades. Vamos a ver este ejemplo en el ETS. Vale, en la multistation vamos a trabajar siempre con estos dos productos, el controlador F40, F50 de cuatro fases y la multistation. Aquí en la multistation utilizamos la salida 1 para la electroválvula, que puede producir frío o calor, y las tres velocidades, y cada una pues en una dirección de grupo. Y luego en el controlador vamos a ver los parámetros. Aquí en las teclas, bueno, la tecla 1, 2, 3 y 4 es exactamente idéntico a lo que hemos tocado anteriormente. No que la tecla 5 y 6 la hemos separado también. Y le hemos puesto que el manejo del regulador y que haga el control del ventilador. ¿Vale? En modo automático, que será la tecla 5. Y la tecla 6 sería el control del ventilador en modo manual. Es decir, cada vez que pulse cuestión corta, irá conmutando las diferentes velocidades. ¿Vale? El apartado de regulador tenemos la configuración del termostato y aquí tenemos la fuente de temperatura la misma, pero luego en modo de funcionamiento tenemos calentar y enfriar, porque este fan coil nos podrá dar frío, nos podrá dar calor. Control de ventilador disponible sí, ¿vale? Porque tenemos ventilador. Podemos determinar este ventilador a qué afecta. En nuestro caso afectará al modo calor y al modo frío, en los dos casos. Y al ser de dos tubos, el objeto debe ser el mismo tanto en frío como en calor. Si fuese de cuatro tubos, esta opción sería que no, ¿vale? Porque sería un contacto para la válvula de frío y otro válvula para el calor. En nuestro caso, le decimos que sí y la misma salida actuará sobre la válvula de frío y la válvula de calor. El tipo de regulación, aquí elegiremos PI conmutable porque algo importante a saber es que con la regulación de dos puntos que hemos visto anteriormente no es compatible con el control de ventilador. Es decir, te informa el propio, los parámetros ya te lo dice, pero bueno, en este caso, como hay ventilador, cogeremos el control PI conmutable. Y diremos qué tipo de calefacción o de refrigeración tenemos. En nuestro caso, pues una unidad de split, ¿vale? Para que haga bien el tema de proporciones, bueno, de la producción de frío y calor, las inercias, el cambio de modo, en nuestro caso aquí continuaremos con un bit, con bits, ¿vale? O sea, aquí no hemos cambiado nada. Aquí exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo único que ha aparecido un apartado nuevo, que es el control de ventilador, que por defecto viene bastante bien configurado, por eso no he tocado nada. Pero bueno, aquí podemos determinar, si tuviésemos más velocidades, más de 3, pues podemos añadir hasta 8 velocidades, que es lo máximo que puede llegar a controlar este controlador F50. Cuando trabaja en modo automático,
esa decisión de coger velocidad 1, 2 o 3 estaría un poco asignada aquí al porcentaje. Si vemos que, bueno, queremos retocar este porcentaje, se puede retocar para que no se active la velocidad 3 tan rápido. Sería aumentar este valor de aquí. Hay una histéresis para que no fluctúe las velocidades, un tiempo de cambio, ¿vale? Bueno, hay diferentes parámetros bastante intuibles que se pueden manipular. O, por ejemplo, también importante, el retardo del ventilador, tanto al calentar como al enfriar, para evitar un poco el efecto del inicio, ¿no? Cuando arrancas la máquina de fan coil, ese efecto frío, cuando estás en calor, ¿no? Pides calor, empieza a soplar el aire, sale frío, una sensación desagradable, pues puedes poner un retardo al ventilador para que empiece la válvula a calentar y recircular el agua caliente y pasado este retardo, active el ventilador. Pues esto se habilitaría desde esta parte de aquí, le daríamos el tiempo pertinente que tocara, ¿vale? Vale, en el display exactamente igual, no he tocado nada. Vamos a ver un poco los objetos que han aparecido, que básicamente han aparecido las 3 velocidades, los objetos de las 3 velocidades, bueno, el objeto de la variable de calentar y enfriar, y el resto es lo mismo. Vamos a ver las direcciones de grupo que hemos vinculado. Aquí tenemos la temperatura real, igual que anteriormente, la nominal igual, la consigna igual, los cambios de modo exactamente igual. ¿Vale? Aquí ya tenemos el accionamiento de la válvula, en este caso la salida 1 de la multistation. Las 3 velocidades, con la salida 2, 3 y 4 de la multi. Y claro, al ser un control a 2 tubos, tenemos que tener un objeto para cambiar el modo de modo calor a modo frío. ¿Vale? Esto se puede o vincular directamente a la máquina con una entrada binaria cuando se hace el cambio, o en la visualización poder cambiar el modo de trabajo de ese termostato a modo frío-calor. Pues este sería como la entrada de ese cambio. Esto sería un poco el control de un fan coil a 2 tubos, que es bastante habitual hoy en día también. El ejemplo 3, bueno, a nivel de actuadores, hemos utilizado la multistation, pero también tenemos un actuador pensado solo para fan coil, que es el FCA2 Reg HE, ¿vale? Que también se podría utilizar. No lo hemos aplicado en el ejemplo, pero también se podría aplicar. En el ejemplo 3, vamos a utilizar el sistema principal y adicional, que esto nos permite controlar hasta 4 sistemas con un solo termostato. En este caso, tenemos un sistema principal, que sería un suelo radiante, que nos podría dar frío y calor. Luego tenemos un sistema adicional, que sería un fan coil, igual que el de anterior, a 2 tubos, nos puede dar frío y calor, con 3 velocidades, ¿vale? Ocupando pues las 4 salidas de la multistation. Las teclas son idénticas el funcionamiento de las teclas es idéntico al anterior, lo único que hemos añadido un bloqueo para el sistema adicional, que nos permite bloquear y desactivar ese sistema, porque el funcionamiento es el siguiente. Cuando hay demanda de calor o frío, siempre se activa el principal, ¿vale? Y en función de la temperatura real y la demanda, esa diferencia de temperatura, a través de un parámetro que se puede ajustar, activará o no activará el sistema adicional. Es decir, el sistema adicional es un apoyo al principal. Cuando esa consigna se aproxima a la real y pasa ese valor que hemos puesto, desactivaría automáticamente el sistema adicional y continuaría el principal. Ahora vamos a ver cómo lo implementamos en el ETS y cuál es ese parámetro. Vamos al ejemplo 3. Vale. Bueno, en la multi lo que hemos hecho simplemente es que la salida 1 atacaría a la válvula
al colector del suelo radiante, tanto en frío como en calor. La salida 2 atacaría a la válvula del fan coil y las 3 velocidades. Vamos al controlador, vamos a ver los parámetros. En las teclas continuamos con la misma configuración desde el inicio, lo único que hemos añadido la tecla 7 y 8, que lo que hace es enviar la tecla 7 un on para hacer el bloqueo y el desbloqueo, ¿vale? Del sistema adicional. Envía un on y un off. Esto no lo haría internamente, sino se vincula externamente del ETS para hacer este bloqueo. Vamos al regulador, al termostato número 1. Entonces aquí lo que hemos cambiado es el modo de funcionamiento. Hemos elegido la opción más completa, ¿no? Calentar y enfriar principal y adicional. 4 sistemas. Con control de ventilador disponible, sí, porque tenemos el fan coil en el sistema adicional. Y aquí dice que este ventilador a qué sistema afecta, ¿vale? Por defecto ya viene como calentar y enfriar adicional, pero bueno, podría ser al revés. Pues aquí puedes decir este ventilador a qué sistema afecta. Y si queremos que la variable enfriar y calentar sea conjunta, como es el caso, le decimos que sí, igual. Y determinamos qué sistema tenemos de control. ¿Vale? Pues tenemos el control principal, que es un suelo radiante, una regulación PI conmutable para suelo radiante, con las inercias del suelo radiante. Y el refrescante igual. La refrigeración principal es el suelo radiante, cubierta refrigerante. ¿Vale? En estos casos hay que tener cuidado, hay que tener un control de humedad para no tener el punto de rocío. Esto no lo haría este controlador, sino tenemos otro controlador que sí que haría esa función, o elementos externos para controlar esa humedad. Y luego a la regulación del sistema adicional, bueno, pues también sería PI conmutable. Tendríamos unidad de split para el calor y para la refrigeración. ¿Vale? Y esto es importante si queremos el bloqueo o no. El bloqueo viene desactivado. Si lo queremos habilitar, le digamos que sí. ¿Vale? El resto es igual que lo que hemos visto. Los cambios de modo de un bit. Reenvío de estado. Todo lo mismo. Pero aquí tenemos más ajustes. Y aquí tenemos la diferencia en la cual queremos que la histéresis, que queremos que deje de actuar el principal con el adicional. Es decir, cuando la consigna está por debajo de, en este caso serían 3 grados, desactivaría el sistema adicional, ¿vale? Por defecto creo que serían 2 grados, es decir, si tú pides 23 grados, cuando llegue a 21 desactivaría el sistema adicional y continuaría, en el caso de calefacción, continuaría el sistema principal, ¿vale? Pero tú puedes manipular esta temperatura, esta histéresis a como quieras, ¿vale? En el display no hemos tocado nada, es igual la información que la anterior. Y vemos un poco las direcciones de grupo que hemos utilizado. Real igual, los modos. Vale, aquí tenemos el accionamiento de la válvula del suelo radiante, ¿vale? Donde está la salida, el objeto 172, sería este objeto de aquí, ¿vale? Que es el principal para el suelo radiante, conjuntamente con la multistation, con la salida 1. Tendríamos el 173, que sería la salida de la válvula del adicional, con la salida 2 de la multistation, las 3 velocidades con su salida correspondiente, ¿vale? El modo de conmutación para saber si trabaja en modo frío o calor, igual que el anterior. Y luego un objeto nuevo, que es el de bloqueo, donde hemos vinculado el objeto 171, que sería este de aquí, que es el bloqueo adicional, conjunto con las teclas 7 y 8, que es la que hace on y off para hacer este bloqueo.
¿vale? Es un sistema bastante interesante. El inconveniente que tenemos en este sistema es que no siempre se cumple este requisito. Normalmente, si hay suelo refrescante, sí, pero si no hay suelo refrescante, que solo el suelo radiante o radiadores dan calor, claro, el cliente quiere como sistema principal en frío el fan coil, ¿no? Entonces aquí hay con este sistema no se puede llegar a hacer porque hay una incongruencia, ¿no? No puedes poner dentro del principal suelo radiante y el fan coil con ventilador, que luego a la vez lo quieras también como adicional en calor. O sea, no se puede llegar a hacer ese sistema. Para eso, lo recomendable es ir al ejercicio, al ejemplo 4, que es utilizar los dos termostatos que lleva incorporado la F50. ¿Vale? Entonces tendríamos un termostato para el suelo radiante, en este caso solo calor, ¿vale? Y el termostato número 2 para hacer el control del fan coil, frío y calor, ¿vale? Serían como dos zonas independientes, aunque estarían ubicadas en el mismo ambiente, en la misma zona. Entonces, aquí hemos cambiado un poco la configuración de las teclas. Tendríamos arriba en las teclas superiores el on y el off del termostato 1 termostato 2. Tendríamos dos ajustes de consigna, porque tendríamos como dos zonas. ¿Vale? Nuevamente, lo normal sería que en modo invierno trabajaría con un termostato y en modo verano con el otro. Y puntualmente en invierno utilizar el fan coil muy esporádicamente. Y hemos ubicado abajo el control del ventilador. ¿Vale? A nivel de la multistation, realmente las salidas es igual a la anterior, eso no cambia. Lo que cambia es la configuración del controlador. Vamos a verlo en el ETS. Por ejemplo, 4. ¿Vale? La multi no cambia, es decir, la salida 1 atacará al colector del suelo radiante, la salida 2 a la válvula del fan coil y las 3 velocidades. Y la multi ahí el controlador, perdón. Vale. Las teclas serían todos en modo pulsador. Simplemente aquí he configurado el cambio de confort a standby del termostato número 1 y en la tecla 2, ojo, he cambiado al regulador 2. Claro, son dos reguladores totalmente independientes, ¿vale? Con la misma función, que pase de confort a standby, ¿vale? O sea, encendido y apagado. El ajuste de consigna de la 3 y la 4 del regulador 1, más menos, y la 5 y 6, más menos del regulador 2. ¿Vale? Y la 7 y 8, control de ventilador en modo automático, en modo manual, solo del regulador 2. ¿Vale? Luego, lo que es en la configuración del regulador, lo que habremos es que habilitar el regulador 2, que hace referencia al termostato 2 de la zona 2. ¿Vale? Entonces, en la zona 1 tendríamos el control del suelo radiante, es decir, solo calentar, PI conmutable, sin ventilador, bueno, realmente como la opción, como el ejercicio 1 que hemos visto, ¿vale? Realmente exactamente igual que como el ejercicio 1. Y el regulador 2 sería calentar y enfriar con ventilador, es exactamente igual que el ejercicio 2. O sea, hemos unido el ejercicio 1 y 2 en un solo dispositivo, ¿vale? Combinando regulador 1 y regulador 2. ¿Vale? Aquí toqué esto sin querer, esto no hace falta tocarlo, ¿vale? Bueno, en el display sí que cambié, cambié la simbología, ¿no? En este caso haciendo referencia a la función que hace en cada tecla. Vamos a ver los objetos de, los objetos de este dispositivo. Aquí lo importante es saber
que la R1 hace referencia al termostato número 1 y la R2 al regulador 2 al termostato número 2. ¿Vale? Entonces yo en el ETS, en las direcciones de grupo, me he creado zona 1 y zona 2. Realmente sería la misma zona, bueno, sería realmente suelo radiante. Suelo radiante y fan coil. ¿Vale? En el suelo radiante, igual, temperatura real, como ya teníamos en todos los ejercicios, la nominal, la base, la consigna, los modos y la salida directa de la electroválvula del suelo radiante. Y el fan coil tendríamos igual la real, nominal, pero de la R2 y los cambios de modo. El accionamiento de la válvula del fan coil con sus 3 velocidades relacionadas con la multistation. Y en este caso, el cambio de modo de frío-calor, porque será un fan coil de 2 tubos, para conmutarlo entre frío y calor. ¿Vale? Bueno, pues es una solución, sobre todo cuando quieres utilizar como sistema principal el suelo radiante en calor y en verano el fan coil en frío, ¿vale? No podemos coger la opción del ejercicio 3, sino hay que ir a una opción de este estilo, ¿vale?